manifestamos que el ADN tiene como función guardar la información genética. ¿Dónde guarda esa información genética? Sería la pregunta. ¿En qué parte guarda la información genética? ¿Cómo se llama esa porción del cromosoma? Ya la escribí. Se llama gen, ¿no es Gen. cierto? Entonces, en el gen, ¿qué se guarda? La información La información. genética, ¿sí? Y entonces, en esos 23 pares de cromosomas, tenemos varios genes, ¿sí? Que van a guardar la información genética de las especies, ¿sí? Entonces, los genes determinan que la formación de proteínas y las características de cada una de las especies y además permiten controlar las funciones del ser vivo. Existen alrededor de 30,000 genes. Estos genes intervienen en todo lo mencionado anteriormente, ¿sí? El conjunto de genes es como el que se conoce con el término de genoma. ¿Listo? Entonces, un fragmento de un cromosoma es un gen que porta la información genética del explicar la estructura de un cromosoma, ¿sí? Ya, entonces, los cromosomas se van a dividir en las siguientes estructuras. Se van a dividir en brazos. Son las estructuras que estoy señalando. En cromatinas hermanas. Lo que está dentro del cromosoma se llama cromatina. Y como son dos cromosomas, sí tenemos 4 cromatinas. ¿Sí? Entonces, cada cromosoma tiene 2 cromatinas. Si nosotros tenemos 46 cromosomas como especie, ¿cuántas cromátidas tenemos? ¿Cómo? 92. Ah, ¿Sí? Perfecto. Listo. Aquí otras partes de los cromosomas son la parte central, que se conoce como centrómero. Los telómeros son las partes de las porciones terminales de los brazos. Telómeros. Cinetocoro es una estructura proteica que se forma en el centrómero. ¿Sí? Entonces en el centrómero también tendremos una estructura llamada cinetocoro. ¿Listo? Entonces, ya. Entonces, repito, en nuestra especie humana hay 23 pares. ¿Sí? Como son 23 pares, son 46 cromosomas en total. Por eso hablamos de cromosomas homólogos, ¿ya? Entonces, en los cromosomas encontramos que esta unidad estructural llamada gen, ¿no es cierto? Que contiene la información genética. Hay más de 30,000 genes que forman el genoma, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la importancia de los genes? Los genes intervienen en la producción de proteínas, ¿sí? Y las proteínas tienen funciones diversas en nuestro cuerpo. Todo nuestro cuerpo, el funcionamiento fisiológico está hecho por proteínas, ¿sí? La hemoglobina, ¿no es cierto? Tenemos otra molécula que también es un ácido nucleico, el ARN, y tenemos las proteínas. ¿Ya? Entonces, como recordamos, el ADN está en el núcleo, ¿no es cierto? ¿Sí? Pero el ADN no puede salir del núcleo, ¿sí? Y la información que contiene el ADN, la información genética, va a ser transmitida a otra molécula, que es el ARN.
¿sí? Entonces es un proceso que se llama transcripción. Entonces, ¿qué es la transcripción? Es el proceso, ¿sí? De copiar la información del ADN a información de ARN, ¿sí? Y una vez que tenemos información de ARN, ¿sí? Está en lenguaje de ¿qué? De ácidos nucleicos, ¿sí? Como está en lenguaje de ácidos nucleicos, tiene que ser convertida, transformada al lenguaje de proteínas. Y eso lo van a hacer a través del proceso de traducción, ¿ya? Proceso de traducción. Entonces, en conclusión, el proceso de traducción es la conversión del lenguaje de ácidos nucleicos al lenguaje de proteínas, ¿sí? Iniciar, tenemos que recordar que existen tres tipos de ARN, ¿sí? Tenemos tres tipos de ARN. ARN mensajero, ARN, ARN de transferencia y el ARN ribosomal. Está en el núcleo de la célula, ¿no es cierto? Y aquí tenemos el ADN. Y debe irse a una estructura llamada ribosomas. Y estos ribosomas están adheridos al retículo endoplasmático, que se conoce como retículo endoplasmático rugoso. Pues, la información genética tiene que salir del núcleo. ¿Ya? ¿Ya? Entonces, existe un código, ¿sí? Que es el código genético que se llama. Es universal, ¿sí? Incluso los virus tienen ese código genético, ¿sí? Entonces, reitero, en el ARN no hay timina. En vez de la timina hay uracilo, ¿sí? Entonces, estas letras se van uniendo en tripletes, ¿sí? Entonces, a esos tripletes se los llama codones, ¿sí? Entonces, los tripletes de nucleótidos son contenidos de ARN mensajero. Y cada gen codifica un aminoácido. Es específico para un aminoácido. Por ejemplo, para para el siguiente, existen 20 aminoácidos. Y recordemos que la unión de aminoácidos forma proteínas, ¿sí? Entonces, tenemos, por ejemplo, el codón para la metionina, que es adenina, uracilo y guanina. Este codón es específico para la metionina, que es un aminoácido. ¿Listo? Entonces, revisando el código, estas, ¿sí? Tres letras van a juntarse de tal forma que en conjunto existen 64 codones. Y esos 64 codones son específicos para 20 aminoácidos, ¿ya? Entonces, por ejemplo, este triplete de aquí, vamos a ver a qué específico para qué aminoácido es. Para la serina, ¿sí? Y entonces,
Una vez que se unen estos aminoácidos, van a formar la proteína, ya en el proceso de ¿qué? De traducción. ¿Sí? Entonces, el proceso de traducción es el proceso mediante el cual el lenguaje de ¿qué? El lenguaje de ácidos nucleicos, ¿sí? Que está contenido en el ARN mensajero, es transcrito al lenguaje de proteínas, que son los aminoácidos, ¿sí? Eso referente a cómo se da el proceso